Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio de este podcast Huellas del Aprendizaje. Mi nombre es Giovanna Parra y me da mucho gusto que puedas escucharme. En esta sección quiero hablarles de un libro diferente a los que hemos analizado anteriormente. Este es un libro que nos coloca frente a una de esas preguntas que parecen sencillas, pero que pueden acompañarnos durante toda la vida. ¿Qué hace que nuestra vida tenga sentido? Hoy vamos a hablar sobre el libro El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl. Pero antes de entrar directamente a sus ideas, creo que necesitamos conocer un poco al hombre que está detrás de este libro. Porque cuando conocemos su historia, entendemos que sus reflexiones sobre el sentido, la esperanza, la responsabilidad y la libertad no nacieron solamente de la teoría, nacieron también de una experiencia humana extrema. Quiero contar esta parte con mucho respeto, no para convertir el sufrimiento vivido durante el Holocausto en una historia motivacional, tampoco para comparar aquellas experiencias con nuestros problemas cotidianos, sino porque conocer el contexto nos permite comprender mucho mejor las preguntas que este autor terminó planteando. Viktor Frankl nació en Austria en 1905. Desde muy joven se interesó por la psicología y por una pregunta que curiosamente terminaría atravesando prácticamente toda su vida: el sentido de la existencia. Estudió medicina y se especializó en neurología y psiquiatría. Antes de la Segunda Guerra Mundial ya estaba desarrollando sus propias ideas psicológicas, ideas que posteriormente formarían parte de lo que conocemos como la logoterapia. La logoterapia es una forma de psicoterapia que coloca la búsqueda de sentido como una de las grandes motivaciones del ser humano. Pero hay una decisión de su vida que me parece especialmente importante conocer. En 1941, Frankl tenía la posibilidad de emigrar a Estados Unidos. Eso podía significar escapar de una situación que cada vez se volvía más peligrosa para los judíos en Europa. Pero existía un problema. Sus padres permanecían en Austria. Frankl tenía que tomar una decisión: irse y continuar su vida en otro país o permanecer junto a ellos. Finalmente decidió quedarse, y poco tiempo después su vida cambiaría completamente. En 1942, Viktor Frankl, su esposa y sus padres fueron deportados por el régimen nazi. Durante aproximadamente 3 años, Frankl estuvo prisionero y pasó por distintos campos de concentración y de trabajo. Entre ellos estuvo en Auschwitz, uno de los campos de concentración y exterminio más conocidos del Holocausto. Durante aquellos años perdió prácticamente la vida que conocía, su profesión, su hogar, sus proyectos, su libertad y gran parte de su familia. Pero hay algo particularmente interesante cuando leemos su historia. Frankl no solamente estaba viviendo lo que ocurría, también estaba observando. Él era psiquiatra. Y dentro de aquellas circunstancias comenzó a preguntarse qué ocurría psicológicamente con las personas cuando perdían gran parte de aquello que normalmente daba estructura a sus vidas. ¿Por qué algunas personas conseguían conservar alguna esperanza? ¿Qué hacía que alguien todavía pudiera pensar en un futuro? ¿Qué podía darle sentido a la existencia cuando prácticamente todas las circunstancias externas habían cambiado? Esas preguntas serían fundamentales posteriormente en su obra. Hay un detalle de su historia que me parece especialmente significativo. Antes de ser deportado, Frankl ya estaba trabajando en un libro donde desarrollaba las bases de sus ideas psicológicas. Había dedicado muchísimo trabajo a este manuscrito. Durante su paso por los campos perdió aquel trabajo, pero el proyecto permaneció en su mente. Más adelante intentó reconstruir parte de aquellas ideas en pequeños papeles. Y quiero detenerme aquí, porque el manuscrito representaba mucho más que unas hojas. Representaba algo que todavía quería terminar, algo que todavía quería aportar. Representaba un posible futuro. Y aquí aparece una idea que después encontraremos repetidamente en Frankl. Tener algo pendiente con la vida puede convertirse en una razón para mirar hacia adelante. Podemos llevar esa pregunta a nuestra realidad, guardando siempre las enormes diferencias con lo que él vivió. ¿Cuántas veces un proyecto nos ha ayudado a atravesar una etapa difícil? Terminar nuestros estudios, construir algo, aprender una profesión, cuidar a nuestra familia, crear un proyecto, pensar: todavía hay algo que quiero hacer. Una meta no elimina una dificultad, pero puede recordarnos que nuestra historia todavía no termina en el momento que estamos viviendo.
Otra parte profundamente importante de la experiencia de Frank tiene que ver con su esposa. Durante su cautiverio, Frank no sabía qué había ocurrido con ella. Sin embargo, su recuerdo estuvo muy presente en sus pensamientos y esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre el amor de una manera muy profunda. A veces una persona puede no estar físicamente junto a nosotros y sin embargo continuar teniendo una enorme presencia en nuestra vida interior. Quizá muchos podemos entender esto desde situaciones completamente diferentes. Una persona que vive lejos, alguien que ya no forma parte de nuestra vida cotidiana, una persona importante que recordamos. A veces pensamos, ¿qué me diría? ¿Qué consejo me daría? ¿Qué pensaría si pudiera verme ahora? Nuestros vínculos pueden continuar teniendo significado incluso cuando las circunstancias cambian. Y para Frank, el amor se convirtió en una de las formas en las que el ser humano puede encontrar sentido. Hay otra idea que me parece fascinante de este libro y es que en algunos momentos Frank imaginaba un futuro diferente. Podía imaginarse algún día hablando frente a otras personas sobre la psicología de lo que él estaba viviendo. En lugar de ver aquel momento como si fuera toda nuestra existencia, él podía imaginar, existe la posibilidad de un después. Y esto sí podemos llevarlo a situaciones mucho más cotidianas. Cuando estamos atravesando una dificultad, algunas veces sentimos que aquello que vivimos en este momento ocupará nuestra vida para siempre. Pero podríamos preguntarnos, ¿cómo miraré esto dentro de 5 años? Quizá el problema que hoy parece ocupar toda nuestra historia, algún día será solamente un capítulo. No sabemos exactamente cómo terminará, pero recordar que nuestra vida puede ser más grande que el momento presente puede cambiar nuestra perspectiva. En 1945, el campo donde se encontraba Víctor Frank fue liberado. Uno podía imaginar que a partir de ese momento comienza inmediatamente un final feliz, pero la realidad fue mucho más compleja. Frank regresó a su ciudad y comenzó a descubrir lo que había ocurrido con su familia. Entonces supo que su esposa, sus padres y su hermano habían muerto durante el Holocausto. Una de sus hermanas había logrado sobrevivir. Frank regresó entonces a un lugar conocido, pero a una vida completamente diferente. Y aquí aparece una reflexión que de verdad considero muy importante. Salir de una situación difícil no significa recuperarnos inmediatamente de todo lo que esa situación dejó en nosotros. A veces el problema termina, pero comienza otro proceso. El proceso de reconstrucción, volver a confiar, encontrar nuevamente dirección, aprender a vivir con aquello que ocurrió. Frank regresó a su trabajo, reconstruyó las ideas del manuscrito que había perdido, continuó desarrollando la logoterapia y poco después de terminar la guerra escribió el libro que posteriormente sería conocido internacionalmente como El hombre en busca de sentido. Y aquí es donde para mí la historia se encuentra con la reflexión. Porque después de conocer todo esto podemos entender mejor que cuando Frank habla de sentido de la vida, no está diciendo simplemente piensa positivo, está planteando una pregunta mucho más profunda. Cuando no podemos elegir todas nuestras circunstancias, ¿qué podemos hacer todavía con la vida que tenemos delante? Y aquí quiero comenzar realmente nuestro análisis. Necesitamos un para qué. Una de las ideas centrales que encontramos en Frank es la importancia del sentido. Muchas veces pensamos que para avanzar necesitamos saber exactamente cómo resolver nuestros problemas, pero quizá también necesitamos preguntarnos, ¿para qué? ¿Para qué hago lo que hago? ¿Para qué quiero continuar? ¿Qué persona, proyecto, responsabilidad, sueño o valor hace que determinados esfuerzos tengan sentido? Pensemos en un estudiante que tiene que levantarse temprano, asistir a clases, estudiar, realizar tareas, prepararse durante años. Si solamente observa el esfuerzo diario, puede preguntarse, ¿para qué estoy haciendo todo esto? Pero quizá quiere ejercer determinada profesión, quizá quiere aprender, quiere construir oportunidades diferentes para su futuro. Entonces el esfuerzo no desaparece, el cansancio tampoco, pero existe un para qué. Y esto puede cambiar la manera en que experimentamos el camino. Tener sentido no necesariamente hace que el camino sea fácil, pero puede ayudarnos a recordar por qué queremos recorrerlo. No podemos controlar todas nuestras circunstancias. Esta idea conecta muchísimo con los libros que hemos analizado anteriormente. En Tú puedes sanar tu vida, se concede una enorme importancia a nuestros pensamientos. En los 4 acuerdos
nos invitan a observar nuestras palabras, interpretaciones y reacciones. Frank introduce una perspectiva que me parece fundamental. Hay circunstancias que simplemente no elegimos. Y esto es importante porque el crecimiento personal puede convertirse en algo demasiado simplista cuando nos hace creer que absolutamente todo lo que ocurre depende de nuestra mentalidad. Y la verdad es que no es así. No controlamos las decisiones de otras personas, no podemos evitar todas las pérdidas, no podemos garantizar que nuestros planes funcionen, no elegimos muchas de las circunstancias que aparecen en nuestra vida. Entonces, ¿qué nos queda? Quizá podemos preguntarnos, ¿qué parte de esto sí depende de mí? Supongamos que nos preparamos muchísimo para conseguir una oportunidad y finalmente se la dan a otra persona. No podemos modificar esa decisión y podemos sentir frustración, decepción, incluso enojo. Pero después aparece otra pregunta. ¿Qué hago ahora? ¿Busco otra oportunidad? ¿Pregunto qué puedo mejorar? ¿Me preparo nuevamente? ¿Cambio de dirección? La verdad es que no elegimos el resultado, pero todavía podemos tener cierto margen para decidir nuestro siguiente movimiento. Aceptar no significa resignarse. Esta diferencia me parece fundamental porque resignarnos puede significar no puedo hacer nada, así será para siempre. Aceptar es diferente. Aceptar puede ser esto es lo que está ocurriendo, ahora necesito decidir qué puedo hacer. Imaginemos que un proyecto que llevábamos meses preparando no funciona. Podemos pasar semanas pensando, no debería haber ocurrido, pero ya ocurrió. Aceptar no significa que nos guste, no significa que no podamos sentirnos decepcionados, significa reconocer la realidad para comenzar a preguntarnos, ¿qué hago a partir de aquí? Hay situaciones que debemos intentar cambiar, hay problemas para los que debemos buscar soluciones, pero también existen realidades que no podemos modificar y quizá parte de nuestra madurez consiste en aprender a distinguir unas de otras. El sentido no es igual para todos. ¿Qué le da sentido a una vida? No existe una única respuesta. Para unas personas puede ser su familia, para otra una profesión, crear, aprender, enseñar, ayudar, construir algo, cuidar a alguien. El sentido tampoco tiene que ser necesariamente algo extraordinario. A veces escuchamos hablar del propósito de vida y pensamos, es que necesito descubrir la gran misión para la que vine al mundo. Y eso puede producir todavía más presión. Quizá podemos hacer una pregunta mucho más sencilla. ¿Qué hace que mi vida tenga sentido hoy? Tal vez terminar mis estudios, cuidar una relación, construir un proyecto, aprender algo, ayudar a alguien. El sentido puede encontrarse en cosas que desde afuera parecen pequeñas, pero que para nosotros tienen un enorme valor. El amor también puede darle sentido a nuestra vida. La experiencia de Frank con el recuerdo de su esposa nos lleva hacia otra reflexión. Las personas que amamos pueden convertirse en una enorme fuente de significado. Y no hablamos solamente de una pareja. Puede ser nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos, las personas que cuidamos, aquellas personas que nos inspiran. Muchas de las decisiones que tomamos adquieren significado porque existe alguien importante detrás, pero también agregaría algo. Nuestro sentido de vida no debería depender exclusivamente de una sola persona. Las relaciones cambian, las circunstancias cambian. Por eso también necesitamos construir proyectos, valores y razones propias. Amar puede darle mucho sentido a nuestra existencia, pero nuestra vida también necesita seguir teniendo significado cuando las circunstancias de nuestras relaciones cambian. ¿Tenemos que sufrir para encontrar sentido? Aquí llegamos a uno de los puntos donde considero más importante hacer una lectura crítica. Frank habla de encontrar sentido incluso frente al sufrimiento, pero eso no significa que necesitemos sufrir para crecer. Tampoco significa que debamos permanecer voluntariamente en una situación que podemos cambiar. Si existe una solución, busquémosla. Si existe ayuda, pidámosla. Si podemos salir de una situación perjudicial, hagámoslo. Encontrar sentido en una experiencia difícil no significa que esa experiencia haya sido necesaria, y creo que esta diferencia es fundamental. Hay experiencias que simplemente son dolorosas. No necesitamos decir inmediatamente, esto ocurrió para enseñarme algo.
A veces primero necesitamos vivir nuestras emociones, procesar lo ocurrido y con el tiempo quizá podamos preguntarnos, ahora que esto ocurrió, ¿qué quiero hacer con lo que sigue? Para mí, ahí está una interpretación mucho más humana de la propuesta de Frank. Cambiar la pregunta. Muchas veces preguntamos, ¿qué puedo esperar de la vida? Pero Frank nos invita a invertir de alguna manera esta pregunta. Podemos preguntarnos, ¿qué espera la vida de mí en este momento? No necesitamos entenderlo como algo místico, podemos hacerlo completamente práctico. ¿Qué responsabilidad tengo frente a la situación que estoy viviendo? Quizá hoy la vida no me está pidiendo descubrir el propósito definitivo de mi existencia. Quizá solamente necesito terminar algo que comencé, pedir disculpas, tomar una decisión, cuidar a alguien, aprender, pedir ayuda, intentarlo nuevamente. A veces estamos tan preocupados por encontrar el sentido de nuestra vida que olvidamos preguntarnos, ¿qué necesita este momento de mí? Y quizá el sentido también se construye respondiendo pequeñas preguntas como esa. Y aquí quiero hacer lo mismo que hemos hecho con los otros libros, no solamente quedarnos con aquello que inspira, sino también cuestionarlo. Una lectura superficial de Frank podría convertirse en, si tienes un propósito, puedes soportar cualquier cosa. Y debemos tener cuidado con eso. Las personas tenemos límites, las circunstancias importan, nuestro bienestar emocional importa, el apoyo de otras personas importa. Pedir ayuda no significa que una persona haya fracasado en encontrar sentido. Tampoco deberíamos utilizar las ideas de Frank para decirle a alguien que está atravesando una situación difícil, es que debes encontrar el lado bueno. Quizá no exista siempre un lado bueno que necesitemos encontrar. Algunas experiencias son simplemente dolorosas. Lo que quizá podemos encontrar después no es algo bueno en lo que ocurrió, sino una manera significativa de continuar después de lo ocurrido. Y para mí existe una gran diferencia. Después de leer El hombre en busca de sentido, quizá la pregunta no debería ser, ¿cuál es el sentido de la vida? Puede ser demasiado grande. Quizá podemos comenzar con algo más cercano. ¿Qué le da sentido a mi vida hoy? Y la respuesta puede ser completamente diferente para cada persona. Una persona, un proyecto, una responsabilidad, un sueño, una meta, algo que todavía queremos aprender, algo que queremos aportar. Y quizá no necesitamos tener nuestra vida completamente resuelta para encontrar significado. Podemos estar confundidos y aún así tener algo importante por hacer. Podemos atravesar una dificultad y conservar proyectos. Podemos no saber exactamente hacia dónde vamos y continuar dando pequeños pasos. Para mí, una de las huellas más importantes que deja este libro sería esta. No siempre podemos decidir lo que nos sucede, pero podemos preguntarnos qué queremos hacer con aquello que nos sucede. Y ahora quiero preguntarte algo a ti que me estás escuchando. ¿Qué le da sentido a tu vida en este momento? No lo que debería darle sentido, no lo que otras personas esperan que respondas y no lo que se escucha más bonito decir. ¿Qué es aquello que realmente hace que para ti valga la pena seguir aprendiendo, intentando y construyendo? Y si hoy no tienes una respuesta clara, quizá precisamente esta sea una pregunta que vale la pena comenzar a explorar. El hombre en busca de sentido no nos entrega una fórmula para evitar las dificultades, tampoco nos promete una vida sin dolor. Nos deja frente a algo quizá mucho más importante, la responsabilidad de preguntarnos qué significado queremos darle a nuestra existencia. Después de conocer la historia de Viktor Frankl, esta pregunta adquiere todavía más profundidad, porque su historia nos recuerda que existen circunstancias que no elegimos, que existen acontecimientos que no podemos cambiar, pero también nos invita a preguntarnos, ¿qué puedo cambiar? ¿Qué necesito aceptar? ¿Qué sí depende de mí? ¿Qué necesito pedir a los demás? ¿Qué vale suficientemente la pena como para continuar intentándolo? Y principalmente, ¿para qué quiero seguir adelante? No necesitamos responder todas esas preguntas hoy. Algunas respuestas pueden tomarnos años y otras probablemente cambiarán muchas veces a lo largo de nuestra vida, porque nosotros también cambiamos, nuestros proyectos cambian, nuestras prioridades cambian y aquello que nos da sentido también puede transformarse. Gracias por acompañarme durante este recorrido. Si alguna de estas reflexiones te hizo pensar en alguna experiencia de tu propia vida, quizá ahí está la huella que esta lectura dejó en ti. Yo soy Joana Parra y esto es Huellas del Aprendizaje.
un espacio para leer, reflexionar y cuestionar. Gracias, nos vemos la próxima.